La leyenda del pacto oculto. Era una noche sin luna cuando nosotros, un destacamento de soldados endurecidos por innumerables batallas, nos adentramos en el corazón del bosque. Nuestra misión era localizar y capturar a un grupo de rebeldes que se creía se escondían en estas profundidades insondables. Sin embargo, lo que encontramos en ese lugar oscuro y silencioso fue algo completamente distinto y profundamente inquietante. El bosque estaba tan quieto que cada paso que dábamos parecía profanar un santuario sagrado, resonando de manera ominosa entre los árboles milenarios. La oscuridad era casi tangible, como si pudieras extender la mano y tocarla. Nuestros ojos luchaban por adaptarse, buscando cualquier señal de movimiento o la sombra fugaz de un enemigo escondido. Pero no había nada, solo el silencio y la oscuridad, hasta que ella apareció. De entre las sombras surge una figura que al principio nos pareció el truco de una mente cansada. Una anciana de pie en medio del camino, con los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Su presencia era tan inesperada que por un momento ninguno de nosotros pudo moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo ella y nosotros existiéramos en ese instante eterno. Cuando habló, su voz era ya a la vez antigua y etérea, resonando no solo en el aire, sino dentro de nuestras propias mentes. Un mal antiguo despierta en las montañas, dijo sus palabras cargadas de un ahertz que sentíamos en el pecho, un poder que podría consumirlos a todos si no es detenido. Sus ojos, aquellos faros sobrenaturales, nos miraban con una intensidad que parecía ver más allá de nuestras almas. En ese momento comprendimos que nuestra búsqueda de rebeldes había quedado atrás, insignificante frente a la advertencia de esta misteriosa bruja. Algo en su tono, en la gravedad de sus palabras, nos decía que ésta no era una simple anciana perdida en el bosque, sino una mensajera de algo mucho más grande y aterrador. La tensión entre nosotros era palpable, cada soldado intercambiando miradas de incertidumbre y temor. ¿Debíamos creerle a esta figura que parecía tan fuera de lugar en el mundo natural? ¿Era posible que existiera un peligro aún mayor que los enemigos a los que nos enfrentábamos en batalla? A pesar de nuestras dudas, algo dentro de nosotros nos instaba a escuchar. Quizás era la manera en que la oscuridad parecía retraerse a su alrededor, o como el viento levaba sus palabras directo a nuestros corazones. Pero en ese momento, todos sentimos un cambio imperceptible en el aire, una sensación de que estábamos al borde de algo desconocido y profundamente aterrador. Y así, con el encuentro con la bruja, comenzó nuestra verdadera misión. Una búsqueda no solo por supervivencia, sino por respuestas a los misterios que se cernían sobre nosotros oscuros como la noche sin luna en la que todo comenzó. Ignoramos las advertencias de la anciana, decididos a cumplir nuestra misión. La selva de sombra eterna se cerraba a nuestro alrededor, un manto de oscuridad que parecía devorar cada rayo de luz. Mis hombres, fuertes y valientes, comenzaron a desaparecer uno tras otro, sus gritos ahogados por el viento que susurraba secretos antiguos entre los árboles. El miedo se apoderó de nosotros, un terror profundo y visceral que nunca había experimentado en el campo de batalla. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrando a mis soldados hacia la oscuridad. No había enemigo al que disparar, ninguna estrategia que aplicar. Estábamos perdidos, casados por algo que no podíamos ver ni entender. Desesperado y sin opciones, regresé solo a buscar a la anciana. La encontré en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Su mirada me penetró, leyendo mi alma con una intensidad que me heló la sangre. «Veo el peso de tus decisiones, capitán», dijo con una voz que resonaba con el poder de las eras. «Y puedo ofrecerte una salida, pero el precio será alto. Era una bruja,
De eso no había duda. El aire a su alrededor vibraba con magia, una energía que nunca había sentido pero que instintivamente sabía que era real. En su presencia, las historias que mi abuela me contaba de niño sobre brujas y magia antigua se convirtieron en una realidad palpable. Me ofreció un pacto, un acuerdo que me heló el alma aún más que su mirada. Ayudaría a encontrar a mis hombres, a traerlos de vuelta de las garras de las sombras, pero a cambio, yo debía prometerle algo que cambiaría mi vida y la de mis hombres para siempre. No podía saber entonces el verdadero costo de ese pacto ni las consecuencias que acarrearía. ¿Qué debo prometer?, pregunté, la voz temblorosa, sabiendo que cualquier pacto con ella tendría repercusiones que ni siquiera podía comenzar a comprender. Ella sonrió una sonrisa que contenía siglos de secretos y dolor. Eso te lo diré una vez que aceptes el pacto, pero una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Miré hacia la oscuridad del bosque, pensando en mis hombres perdidos en sus familias, esperándolos en casa. Luego volví a mirar a la bruja con su aura de poder y misterio. En ese momento, tomé mi decisión, una que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. Acepto, dije, sellando el pacto oscuro, sin saber que el precio sería mi alma. La noche nos envolvía con su manto más oscuro, cuando, siguiendo de las advertencias de la anciana nosotros, los últimos soldados de pie, encontramos la entrada a la cueva oculta. Nos habíamos adentrado en el corazón del bosque de sombra eterna, un lugar que los ancianos del pueblo apenas se atrevían a nombrar. Y ahora estábamos a punto de descubrir por qué. El aire dentro de la cueva era frío, cargado con un olor a tierra húmeda, y algo más, algo podrido, algo viejo. La oscuridad era casi tangible, presionando contra nosotros con el peso de siglos de maldad. A pesar del temor que me atenazaba el pecho, no podíamos retroceder. Habíamos perdido demasiado para dar marcha atrás ahora. Con cada paso que dábamos hacia las profundidades de la cueva, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, susurrando promesas de muerte y desesperación. Entonces, de las sombras surgieron ellas, criaturas retorcidas por una magia oscura, tan antigua como el propio bosque. Eran formas que desafiaban la naturaleza, mezclas de hombre y bestia, de pesadilla y realidad todas, hambrientas de vida y luz. La batalla se desató casi de inmediato. Mis camaradas y yo luchábamos espalda con espalda, nuestras armas apenas suficientes contra el torrente de garras y dientes. Cada criatura que caía parecía ser reemplazada por dos más, emergiendo de las sombras, como si el mismo oscuro corazón de la cueva las pariera. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de nuestra lucha. No era solo por nuestras vidas o incluso por la seguridad del pueblo de sombra eterna. Estábamos luchando por nuestras almas contra un mal que buscaba consumirnos y esclavizarnos a su voluntad oscura. Recuerdo el miedo en los ojos de mis camaradas, reflejando mi propio terror. Pero también recuerdo la determinación, el rechazo a rendirnos a la oscuridad. Con cada criatura que caía, nuestra resolución se fortalecía, alimentada por la esperanza de que si sobrevivíamos esta noche, podría ser recordada como el momento en que la luz venció a las sombras. La batalla parecía eterna, pero finalmente el número de criaturas comenzó a disminuir. Con cada enemigo derrotado, las sombras retrocedían como si la luz de nuestra valentía las quemara, las obligara a retroceder a las grietas de donde habían surgido. Cuando la última de las criaturas cayó, un silencio sepulcral llenó la cueva. Exhaustos, heridos pero vivos, nos miramos unos a otros, apenas creyendo que habíamos sobrevivido. La cueva que una vez fue el corazón del mal, ahora era simplemente un lugar vacío, un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y superado. Salimos de la cueva mientras el primer rayo de luz del amanecer cortaba la oscuridad del bosque. Sabíamos que la batalla había terminado, pero también éramos conscientes de que la guerra contra las sombras nunca termina realmente. Sin embargo, en ese amanecer,
por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La esperanza de que no importa cuán densas sean las sombras, siempre habrá quienes se levanten para cazarlas. La noche envolvía el bosque de sombra eterna con un manto de oscuridad tan denso que parecía tragarse hasta el más mínimo haz de luz. Mis compañeros y yo nos adentramos en la espesura, guiados por la brújula y la promesa de un amanecer que parecía no llegar nunca. La misión era encontrar a los rebeldes desaparecidos y regresar con ellos a la base. Pero lo que encontramos en las sombras de aquel bosque retorcido fue algo que jamás habríamos imaginado. El aire se sentía helado, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. No fue hasta que las siluetas comenzaron a emerger de entre los árboles que comprendimos la verdadera naturaleza de nuestra misión. Los rebeldes, aquellos por quienes habíamos arriesgado todo, se habían transformado. Sus ojos vacíos de humanidad brillaban con un fulgor sobrenatural, y sus voces, ahora distorsionadas por un eco profundo, clamaban por nuestra caída. La lucha que siguió fue más que un enfrentamiento físico, fue una batalla por nuestras almas. Cada golpe que intercambiábamos con aquellos seres retorcidos era un recordatorio de lo que estaba en juego. El bosque resonaba con el estruendo de la batalla, un coro macabro que parecía celebrar nuestra desesperación. A medida que la noche se desangraba en combate, una verdad se hacía cada vez más clara. No luchábamos solo contra las fuerzas sobrenaturales que habían corrompido a nuestros hermanos, sino también contra el dolor de enfrentarnos a aquellos que una vez fueron parte de nosotros. La traición de la carne y la sangre era un veneno más letal que cualquier hechizo oscuro. En esos momentos de oscuridad, cuando la esperanza parecía una llama a punto de extinguirse, encontré una fuerza que no sabía que tenía. No era solo el instinto de supervivencia lo que me impulsaba, sino una convicción más profunda, la necesidad de preservar la memoria de quienes habían sido transformados, de luchar por aquellos que aún podían ser salvados. La batalla contra el ejército fue el capítulo más oscuro de nuestra historia, una página escrita con sangre y sacrificio. Pero incluso en la más profunda oscuridad encontramos destellos de luz, momentos de valentía y camaradería que nos recordaban quiénes éramos y por qué luchábamos. Y así, con cada paso adelante, nos enfrentamos no solo a las sombras que buscaban devorarnos, sino también a la oscuridad que se escondía dentro de nosotros, luchando por salir a la luz. La noche se cernía sobre nosotros con humedales insoportable, una oscuridad tan densa que parecía devorar cada chispa de esperanza. Habíamos luchado con una ferocidad que rayaba en la desesperación, cada uno de nosotros sabiendo que esta batalla podría ser nuestra última. Pero fue entonces, en el momento más sombrío, cuando la bruja reveló el verdadero precio de su ayuda. Mi corazón se detuvo al escuchar sus palabras, un frío helado recorriendo mi espina dorsal. «El sacrificio requerido es grande», dijo con una voz que parecía arrastrarse desde las mismas sombras. «Debes renunciar a lo que más amas para sellar este mal». Las palabras resonaron en mi mente, un eco tortuoso de una verdad que no quería aceptar. ¿Lo que más amaba? ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía sacrificar un amor tan profundo, tan integral a mi ser? Pero a medida que las sombras se arremolinaban alrededor nuestro con los susurros de nuestros enemigos acercándose, supe que no había escapatoria. Mis pensamientos volaron hacia ella, mi corazón latiendo con un dolor insoportable. Mi querida Helena, con sus ojos llenos de vida y su risa que siempre lograba iluminar las sombras de mi alma. ¿Cómo podía vivir sabiendo que mi elección la había condenado? Pero entonces la imagen de mis hombres valientes y leales, enfrentándose a un destino peor que la muerte, me fortaleció. Sabía lo que debía hacer. Con cada paso hacia la bruja, sentía como si me desprendiera de mi propia vida, de mi propio ser. «Estoy listo», dije con una voz que apenas reconocía como la mía. Era un sonido, una confesión,
un adiós. Esta asintió y el ritual comenzó. Las palabras que pronunció eran de un idioma antiguo, olvidado por el tiempo, pero cada sílaba parecía quemar mi alma. Y entonces, en el clímax del hechizo, mi mente se inundó con recuerdos de Helena. Cada momento compartido, cada promesa susurrada en la oscuridad. El dolor fue insoportable. Una agonía que desgarraba no solo el cuerpo, sino también el alma. Y en ese instante final, cuando el sacrificio se consumó, sentí como si una parte de mí se extinguiera para siempre. El efecto fue instantáneo. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a disiparse, gritando en su agonía, mientras la luz regresaba al mundo. Habíamos ganado, pero a un costo que me acompañaría el resto de mis días. A medida que el alba rompía y los primeros rayos de sol iluminaban las caras de mis hombres, supe que nunca sería el mismo. Había salvado a muchos, pero a un precio que me perseguiría en cada mirada, en cada suspiro del viento que me recordaría lo que perdí. Helena, mi amor, mi luz en la oscuridad se había ido sacrificada por mi mano, y aunque las sombras habían sido derrotadas, una oscuridad diferente se asentó en mi corazón. Una sombra que nunca se disiparía. Había asegurado la victoria, sí, pero a un costo que marcaría mi alma por la eternidad. Años han pasado desde aquellos oscuros días en que el destino de Sombra pendía de un hilo. Ahora, sentado al calor del hogar en una noche tranquila, no puedo evitar que mi mente viaje de vuelta a aquellos tiempos de desesperación y valor. Yo era uno de esos soldados, un joven temerario que no conocía el verdadero rostro del miedo hasta que se adentró en las sombras del bosque eterno. Nuestra historia, la de mi destacamento y nuestra improbable alianza con una bruja del bosque, se ha tejido en el tapiz de leyendas de este lugar. Se cuenta de boca en boca, adornada con los matices del temor y la admiración. Se nos recuerda como héroes, pero cada vez que escucho la historia, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal, recordándome el precio que pagamos, el sacrificio que se exigió. Aún puedo verla en mi mente, la bruja de sombra eterna, con sus ojos penetrantes, que veían directo al alma. Aunque muchos temían su magia, yo encontré en ella una especie de triste sabiduría, un conocimiento profundo de los ciclos de la vida y la muerte, del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Nos guió a través de nuestras pruebas más difíciles, y aunque el pacto que hicimos con ella nos cambió para siempre, también nos salvó. Dicen que aún vaga por el corazón del bosque un guardián eterno contra el mal, que una vez amenazó con devorarnos a todos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte y el mundo parece contener la respiración, creo sentir su presencia como si estuviera nivelando por nosotros aún desde las sombras. El tiempo ha curado muchas heridas, pero las cicatrices permanecen. Recordatorios indelebles de aquellos días. Nos convertimos en leyendas, sí, pero a costa de un recuerdo que nunca se desvanece, de un precio que se pagó en carne y alma. La historia del destacamento y la bruja se ha convertido en un cuento de advertencia y valor, pero para mí es un recuerdo constante de la delgada línea entre la luz y la oscuridad y de la eterna vigilancia que se requiere para mantener a raya a las sombras. Así, mientras las llamas crepitan y las sombras bailan en las paredes de mi hogar, reflexiono sobre nuestro legado. No solo somos un cuento para asustar a los niños o inspirar a los valientes, sino un recordatorio de que en los momentos más oscuros se pueden encontrar la fuerza y la luz, siempre y cuando uno esté dispuesto a enfrentarse a las sombras. Corría el año 1976, y yo, Cabral, por aquel entonces un joven teniente del ejército mexicano, me encontraba en la cúspide de una misión que desafiaría no solo mi valor, sino también mi cordura. Nuestro país se vio sacudido por una serie de desapariciones que escapaban a toda lógica y razón. Jóvenes, todos de la misma edad,
se esfumaban sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Este misterio no solo causaba un dolor inmenso en el corazón de nuestras comunidades, sino que también planteaba una pregunta que ninguno de nosotros estaba preparado: ¿para qué oscuridad se esconde en los rincones olvidados de nuestra patria? La orden llegó directamente de arriba. Mi tripulación y yo seríamos los encargados de desentrañar este enigma. Acompañado por hombres y mujeres cuya lealtad y valentía nunca flaquearon, partimos hacia una zona remota donde la selva se extendía, vasta y misteriosa, albergando en sus senos secretos de tiempos inmemoriales. La gente del lugar hablaba de la selva no solo como un espacio geográfico, sino como una entidad viva, respirando historias de espíritus y deidades olvidadas por el mundo moderno. A medida que nos adentrábamos en ese laberinto verde, cada paso nos llevaba más profundo, no solo en el territorio desconocido, sino también en la maraña de leyendas y temores que parecían cobrar vida con cada susurro del viento entre los árboles. Los lugareños nos habían advertido con voces cargadas de un miedo ancestral sobre lugares que no deberíamos buscar y verdades que no querríamos encontrar. Pero la misión era clara y nuestro compromiso con la verdad inquebrantable. Lo que descubrimos en las sombras de esa selva superó toda expectativa y toda pesadilla que hubiéramos podido imaginar. No estábamos preparados para enfrentarnos a la naturaleza de lo que ahí habitaba, una realidad tan aterradora que desafiaba a toda lógica y toda ciencia. La conexión entre las desapariciones y la selva se reveló no como un acto de hombres malvados, sino como algo mucho más antiguo y oscuro, algo que se retorcía en las raíces mismas de la tierra. Esta es mi historia, la crónica de cómo mi tripulación y yo nos enfrentamos a horrores que desafían la comprensión humana en una misión que nos llevaría al límite de nuestra existencia. Lo que encontramos en la morada oculta de la selva cambiaría nuestras vidas para siempre, marcándonos con la certeza de que hay misterios en este mundo que quizás estén mejor sin resolver. Nunca olvidaré aquel otoño de 1976, cuando el aire en la Ciudad de México parecía cargado de una tensión que iba más allá del habitual bullicio político y social. Era un tiempo de inquietudes, con el país enredado en debates y movimientos que buscaban transformaciones profundas. Pero entre esas voces, algunas comenzaban a ser silenciadas de manera misteriosa. Yo estaba más acostumbrado a lidiar con la claridad del peligro en el campo de batalla que con las sombras de intrigas y desapariciones. Pero eso estaba a punto de cambiar. Junto a mí, mi equipo, hombres y mujeres, curtidos en diversas disciplinas y leales hasta la médula. Estábamos a punto de enfrentarnos a un enemigo que desafiaba toda lógica. Esa mañana nos habíamos congregado en una sala de reuniones, austera dentro del cuartel, un espacio que había sido testigo de innumerables estrategias y conflictos, pero ninguno como el que estábamos a punto de enfrentar. Mis compañeros intercambiaban miradas de incertidumbre, conscientes de que la orden que estábamos por recibir no era una mera misión de rutina. El general Rosas fue directo al grano, como era su costumbre. «Han desaparecido jóvenes», comenzó, su voz grave llenando el silencio expectante de la sala. Todos de la misma edad, todos en circunstancias misteriosas cerca de una selva en el sureste. La pantalla detrás de él mostraba fotos de los desaparecidos, sus rostros jóvenes y sonrientes en marcado contraste con la gravedad de nuestra reunión. Su misión, continuó el general, mirándonos a cada uno a los ojos, es descubrir qué les ha ocurrido a estos jóvenes. Se rumorea que hay fuerzas inusuales en juego. La última frase la dijo con un escepticismo palpable, pero la seriedad de su mirada no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de nuestra tarea. Mis pensamientos corrían mientras escuchaba. Sabía que esta misión nos llevaría lejos del ruido y las disputas de la capital
hacia los secretos oscuros y antiguos guardados por la selva. Al mirar a mi equipo, vi reflejada mi propia determinación en sus ojos. Juntos habíamos enfrentado peligros antes, pero nada como lo que intuía que nos esperaba. Al finalizar la reunión, el general nos dejó con unas últimas palabras que resonarían conmigo en los días venideros. Mantengan la mente abierta, nos advirtió, y no subestimen lo que no entienden. Palabras que se grabarían en mi memoria a medida que nos adentrábamos en lo desconocido, mientras salíamos del cuartel hacia la preparación de nuestro viaje. La ciudad se extendía ante nosotros bajo un cielo que prometía lluvia. Las calles bullían de vida ajena a los secretos que nos disponíamos a desenterrar. En ese momento sentí el peso de nuestra misión, una carga que llevaríamos solos hacia la incertidumbre de la selva y lo desconocido. Tomamos la ruta hacia el sur, adentrándonos en territorios que se sienten cada vez más distantes de la civilización a la que estamos acostumbrados. La carretera se va estrechando y la selva comienza a engullirnos con su verde intenso. A medida que avanzamos, el bullicio de la ciudad queda atrás, reemplazado por el sonido de la vida silvestre y el viento susurrando entre los árboles. No puedo evitar sentir una mezcla de anticipación y nerviosismo. Después de todo, no es una misión ordinaria. Estamos persiguiendo sombras, desapariciones que no tienen explicación lógica en un lugar donde las leyendas cobran vida. Al llegar a nuestro destino, un pequeño pueblo en el borde de la selva, somos recibidos con miradas curiosas y cautelosas. Los locales saben por qué estamos aquí. Las desapariciones no han pasado desapercibidas y el miedo se siente palpable en el aire. Decido hablar con algunos de ellos, buscando cualquier pista que nos pueda ayudar a entender lo que está sucediendo. Un anciano habla de espíritus antiguos y de una maldición que cae sobre aquellos que se atreven a adentrarse demasiado en su corazón. Me cuenta de otras desapariciones, no solo las recientes, sino algunas que se remontan a generaciones pasadas. Siempre jóvenes, siempre en circunstancias misteriosas. La selva guarda muchos secretos, algunos más antiguos que los árboles mismos, dice con una voz que lleva el peso de la verdad. Y no todos esos secretos desean ser encontrados. Sus palabras me persiguen mientras nos preparamos para adentrarnos en la selva al día siguiente. No sé si creo en maldiciones o espíritus, pero no puedo negar la inquietud que siento. Hay algo aquí, algo que no entiendo, y mi equipo y yo estamos a punto de sumergirnos en su mundo. Esa noche difícilmente duermo. Las historias del anciano giran en mi cabeza junto con las caras de los jóvenes desaparecidos que encontraremos en la selva. ¿Y si las leyendas son ciertas? Una parte de mí desea poder dar media vuelta y regresar a la seguridad de la ciudad, pero sé que eso es imposible. Hay respuestas aquí, en la espesura de la selva, y es mi deber encontrarlas, sin importar cuán oscuras o profundas tengamos que buscar. Al amanecer, con el equipo listo y la incertidumbre pesando en nuestro ánimo, nos adentramos en la selva. Lo que nos espera es un misterio, pero estoy decidido a descubrir la verdad detrás de las desapariciones, sin importar lo que nos revele la selva. Este lugar se extendía ante nosotros. Era un laberinto verde que escondía secretos oscuros, secretos que habíamos sido enviados a desvelar. Con el equipo ya preparado, me dirigí primero a las casas de los locales, buscando cualquier pista que nos pudiera llevar a entender las desapariciones. Las entrevistas con las familias de los desaparecidos fueron desgarradoras. Cada relato era peor que el anterior. Historias de jóvenes llenos de vida y sueños, todos desaparecidos sin dejar rastro. Lo único que compartían, aparte de su juventud, era su edad, 17 años. No había lógica ni patrón en sus actividades diarias que sugiriera una conexión, excepto esa cifra recurrente que parecía una macabra coincidencia. Al regresar a la selva, mi mente daba vueltas tratando de encontrar el vínculo entre las víctimas. No fue hasta que tropecé con el primer objeto personal de uno de los desaparecidos
que el frío abrado de la realidad me golpeó. Una pulsera de cuero, reconocible por la descripción de una madre angustiada, yacía parcialmente enterrada bajo la hojarasca, como si la selva intentara reclamarla para sí. Este descubrimiento nos llevó a buscar más intensamente, encontrando eventualmente más pertenencias esparcidas en un área específica, un claro no muy lejos de la morada, que aún no sabíamos que existía. La presencia de estos objetos aquí, tan lejos de cualquier camino o casa, planteaba preguntas que ninguno de nosotros estaba preparado para responder. Fue entonces cuando sentí por primera vez la presencia sobrenatural de la que los lugareños hablaban en susurros temerosos. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el viento que se había detenido como si la misma naturaleza esperara en anticipación, sino por una sensación de estar siendo observado. Al caer la noche, los sonidos de la selva cambiaron. Los llamados habituales de las criaturas nocturnas fueron reemplazados por un silencio opresivo, roto solo por el ocasional crujir de ramas. Bajo un odor invisible, mis hombres y yo intercambiamos miradas nerviosas, cada uno aferrándose a su arma un poco más fuerte. Sabíamos que no estábamos solos. Algo nos acechaba desde las sombras, algo antiguo y maligno. Mientras intentaba descansar, las historias de los locales cobraron vida en mi mente. Hablaban de una entidad, una bruja de la selva que se llevaba a los jóvenes como ofrenda a oscuros poderes olvidados. Al principio había descartado estas historias como supersticiones, pero ahora, con los objetos personales de los desaparecidos encontrados y esa inquietante sensación de ser observados, no podía descartar nada. La investigación había comenzado como una misión de búsqueda y rescate, pero se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más siniestro. Con cada descubrimiento, nos adentrábamos más en un misterio que desafiaba la lógica y la razón. Y mientras la selva nos envolvía con su oscuridad palpable, no podía evitar sentir que también nos adentrábamos más en sus garras, hacia secretos que tal vez estuvieran mejor sin descubrir. Nunca imaginé que los límites de mi cordura serían puestos a prueba en las profundidades de una selva mexicana. Desde el momento en que mi equipo y yo dimos nuestros primeros pasos bajo el denso dosel, supe que este lugar guardaba secretos oscuros, esperando ser revelados solo a aquellos lo suficientemente valientes o quizás lo suficientemente insensatos para buscarlos. El aire húmedo y pesado llenaba nuestros pulmones con cada respiración. Una mezcla de tierra mojada, vegetación en descomposición y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me ponía los pelos de punta. Los sonidos de la selva eran omnipresentes, un coro incesante de gritos, zumbidos y crujidos que hacían casi imposible discernir cualquier ruido fuera de lo ordinario. Sin embargo, estábamos alerta, sabiendo que no todos los peligros que enfrentaríamos serían naturales. Los primeros días de nuestra expedición transcurrieron sin incidentes. Aparte de los desafíos habituales que uno esperaría a la navegación por un terreno traicionero, el esquivar serpientes venenosas y el lidiar con insectos que parecían tener un apetito insaciable por nuestra sangre. Pero fue en la noche del tercer día cuando la verdadera naturaleza de la selva comenzó a revelarse. Esa noche, mientras acampábamos cerca de un claro, los sonidos de la selva cambiaron. Un silencio inexplicable cayó sobre nosotros tan denso y opresivo que podías casi sentirlo en la piel. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un lamento bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. Mis hombres se miraron unos a otros, preguntándose si los demás también lo habían escuchado. La incertidumbre y el miedo eran palpables en el aire. Al día siguiente, decididos a no dejarnos intimidar por lo desconocido, continuamos nuestra marcha hacia las profundidades de la selva. Fue entonces cuando comenzamos a encontrarlos. Pequeños altares ocultos entre la vegetación cubiertos de ofrendas extrañas y símbolos que no reconocíamos.
eran evidencia de rituales antiguos, posiblemente aún practicados hasta el día de hoy. La sensación de estar siendo observados se intensificó. Una presencia casi tangible que nos seguía a cada paso. La verdadera prueba llegó cuando descubrimos la morada, oculta en una espesura tan densa que casi parecía devorar la luz a su alrededor. La estructura era diferente a todo lo que había visto antes. Construida con piedras oscuras y cubierta de musgo y lianas, parecía más antigua que el tiempo mismo. Al acercarnos, el mismo lamento que habíamos escuchado días atrás resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más claro, como si la misma selva lamentara nuestra presencia. Entramos con cautela, cada paso resonando en el silencio que ahora envolvía la morada. Dentro, el aire estaba viciado, cargado de un olor a muerte y descomposición. Sobre un altar de piedra encontramos más objetos de rituales junto con pertenencias que reconocimos de inmediato. Eran de los jóvenes desaparecidos. La realidad de nuestra misión y el peligro que enfrentábamos se hizo palpable en ese momento. Una amenaza no solo para nuestros cuerpos, sino para nuestras almas. Al salir de la morada, el crepúsculo comenzaba a caer sobre la selva, y con él, una sensación de urgencia. Sabíamos que no estábamos solos. Algo nos había guiado hasta aquí, algo que ahora se regodeaba con nuestra creciente desesperación. La caza había comenzado, pero no estábamos seguros de quién cazaba a quién. Esa noche, mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, entendí que la selva ocultaba horrores que la razón humana no podía comprender. Nos habíamos adentrado en un mundo donde lo sobrenatural se entrelazaba con lo tangible. Un lugar donde los vivos podían muy fácilmente perderse para siempre. Y en la oscuridad, esperando, algo nos observaba desde las sombras, susurrando a la selva que había nuevos secretos que guardar. La selva se había cerrado sobre nosotros, un manto de oscuridad apenas roto por el débil resplandor de nuestras linternas. La humedad se adhería a mi piel como una segunda capa, pesada y omnipresente. Alrededor, los sonidos nocturnos de la selva eran tanto un consuelo como un recordatorio de que no estábamos solos. Mis hombres, dispersos en formación, avanzaban con cautela, cada uno atento a la más mínima señal de movimiento. Habíamos planeado emboscar a la entidad sobrenatural que, según creíamos, era responsable de las desapariciones. Las leyendas locales hablaban de una bruja, una figura que acechaba en la penumbra, atrayendo a los jóvenes hacia un destino inimaginable. Las pistas nos habían llevado hasta aquí, al corazón de su dominio, y esta noche pretendíamos poner fin a su reinado de terror. El plan era rodear el área donde se había avistado más frecuentemente la entidad, cerrar el cerco lentamente y con suerte, capturarla. Sin embargo, la selva y sus criaturas tenían planes diferentes. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, parecía llevar consigo una advertencia, un presagio de que estábamos metiéndonos con fuerzas que no comprendíamos. De repente, uno de mis hombres habló en el radio, una mezcla de excitación y miedo en su voz. Algo se mueve a la derecha, cerca del gran árbol con lianas con señales manuales. Reagrupamos y avanzamos hacia la posición indicada. Mis pulsaciones se aceleraron, el sudor frío recorriendo mi espalda a pesar del calor opresivo. Allí, bajo la sombra de un árbol ancestral, vimos una figura. Era ella, la bruja de las leyendas, observándonos con ojos que parecían brillar con una luz propia en la oscuridad. Estaba inmóvil, como si evaluara nuestras almas, decidiendo si éramos dignos de su atención. Ordené a mis hombres mantener la formación, preparar las armas con tranquilizantes. No queríamos matarla. Necesitábamos respuestas. Pero justo cuando estábamos a punto de actuar, la figura se disolvió en una nube de niebla, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. La frustración y el desconcierto se apoderaron del grupo. Buscamos en los alrededores, pero no había rastro de su presencia.
Era como si la selva misma la hubiera absorbido, protegiéndola de nosotros. «¿Qué diablos acaba de pasar?», murmuró uno de mis hombres, su voz apenas un susurro tembloroso. «No lo sé», admití, mi mente trabajando frenéticamente para entender. «Pero no podemos rendirnos. Ella está aquí, en alguna parte, y vamos a encontrarla». Reanudamos la búsqueda, pero la noche avanzaba, y con ella nuestras esperanzas de captura se desvanecían. La selva parecía burlarse de nosotros, sus sombras y sonidos, una constante recordación de nuestro fracaso. Al amanecer, agotados y sin respuestas, decidimos regresar al campamento. La entidad nos había eludido, pero algo dentro de mí sabía que esto estaba lejos de terminar. Nos había permitido verla, tal vez como un juego, o peor, una advertencia. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia las profundidades oscuras de la selva que guardaba sus secretos con celo. Sabía que no sería la última vez que intentaríamos desentrañar sus misterios, pero por ahora, ella había ganado. La bruja de la selva permanecía libre, y nosotros, meros mortales, solo podíamos esperar y prepararnos para el próximo encuentro, siempre en suspenso. Al regresar a la civilización, las luces de la ciudad nunca me habían parecido tan distantes, tan ajenas a la realidad que acabábamos de vivir. En las profundidades de esa selva olvidada por el tiempo, mis pasos, una vez firmes y seguros, ahora resonaban con la incertidumbre de lo que habíamos experimentado. La tripulación y yo habíamos regresado, sí, pero algo dentro de nosotros se había quedado en aquella morada, en aquellos oscuros rincones de la tierra donde la realidad se entrelaza con pesadillas. Los informes que entregamos hablaban de operaciones fallidas, de la imposibilidad de capturar a la entidad que creemos estaba detrás de las desapariciones. Palabras en papel que no podían comenzar a describir el terror, la locura que se esconde en la espesura, en aquellos ojos que nos observaban desde la sombra de los árboles antiguos. No, los informes no mencionaban el miedo que nos helaba la sangre, ni las voces que susurraban en la noche, voces que parecían venir del mismo aire, cargadas de un odio, una tristeza, tan antiguos como la selva misma. Reflexiono ahora sobre la naturaleza del mal, sobre su existencia en lugares olvidados por Dios, si es que alguna vez estuvo presente allí. ¿Era aquella entidad el verdadero mal? ¿O simplemente una guardiana de secretos que nosotros, en nuestra arrogancia, no estábamos destinados a descubrir? Las desapariciones, las vidas truncadas en la flor de la juventud, ¿eran acaso el precio de ignorar las advertencias de invadir un santuario que no nos pertenecía? A medida que los días pasan y la vida en la ciudad retoma su caótico ritmo, encuentro momentos de silencio, instantes en los que los sonidos del mundo se apagan y puedo oír muy lejos el eco de aquellos susurros en la selva. Me pregunto si alguna vez lograremos comprender lo que allí habita o si es mejor dejar algunos misterios sin resolver, algunas preguntas sin respuesta. El final de nuestra historia queda abierto, no porque falten palabras para contarla, sino porque algunas experiencias trascienden el lenguaje, se arraigan en el alma y cambian la esencia misma de quien las vive. Tal vez en otro tiempo, en otra vida, las respuestas nos encuentren. Hasta entonces, llevamos con nosotros la marca de lo desconocido, el recuerdo de aquellos ojos que desde la oscuridad nos observan todavía. Así, dejo esta historia, no como un adiós, sino como una pausa en la conversación, esperando el día en que quizás retomemos el hilo y desentrañemos juntos los misterios que aún yacen en la sombra de la selva, esperando ser descubiertos. Después de 2 años en el servicio, había enfrentado numerosos desafíos y adversidades, desde entrenamientos extenuantes hasta misiones de reconocimiento bajo el implacable sol del desierto. Sin embargo,
Ninguna de esas experiencias se comparaba con la sensación de inquietud que me invadía en ese momento. Entre las filas, los rumores sobre el bosque susurro circulaban con rapidez. Se decía que otros pelotones habían intentado investigar el lugar en el pasado, pero pocos regresaron, y los que lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Las noches previas a nuestra partida, el campamento estaba inusualmente silencioso. Los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. Se contaban historias sobre extrañas desapariciones, sonidos inexplicables y visiones de sombras entre los árboles. Aunque muchos intentaban descartar estos cuentos como simples leyendas urbanas, no podía ignorar la atmósfera pesada que se cernía sobre nosotros. El sargento nos reunió para ofrecer detalles sobre la misión. Mientras hablaba, noté que incluso él, con todas sus batallas y cicatrices, parecía tener un brillo de preocupación en sus ojos. Nos informó que nuestro objetivo principal era investigar y mapear el bosque, intentando encontrar cualquier indicio sobre las desapariciones anteriores. Además, querían que identificáramos cualquier anomalía o actividad inusual. El bosque susurro, como su nombre sugería, estaba ubicado en una zona remota, alejada de cualquier civilización. Apenas había carreteras que condujeran hacia él, y las imágenes satelitales mostraban una espesura tan densa que parecía impenetrable. A medida que nos acercábamos al punto de entrada designado, el espesor del bosque se volvía más y más prominente, como si la naturaleza misma nos advirtiera de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, lo primero que me golpeó fue el inmenso y opresivo silencio. En cualquier otro bosque, uno esperaría ser recibido por el melodioso trino de los pájaros, el crujir de ramas bajo los pies de pequeños animales o incluso el zumbido de insectos. Sin embargo, en el bosque susurro, nada de eso estaba presente. Era como si la vida hubiera decidido abandonar ese lugar, dejando atrás solo el vacío y la quietud. Parado en el límite del bosque, me tomé un momento para intentar captar algún sonido, pero todo lo que pude oír fue el latido apresurado de mi corazón resonando en mis oídos. Miré a mis compañeros y noté en sus expresiones una mezcla de asombro y preocupación. Algunos intentaban disimular su inquietud, ajustando el equipo o revisando sus armas, pero era evidente que la atmósfera del lugar los afectaba. Los árboles altos y antiguos proyectaban sombras alargadas que daban la sensación de que ocultaban secretos oscuros entre sus troncos. Las hojas, aunque parecían intactas, no se movían ni un ápice, como si estuvieran suspendidas en el tiempo. El aire frío y estancado no llevaba consigo el típico aroma fresco de la tierra y la vegetación, sino más bien un olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar, algo que me puso la piel de gallina. Avanzar dentro de ese silencio sepulcral fue una experiencia desorientadora. Cada paso que dábamos parecía amplificado y las voces de mis compañeros, cuando ocasionalmente se comunicaban entre sí, sonaban extrañamente distantes, como ecos provenientes de otro mundo. Todo en ese lugar parecía estar diseñado para recordarnos que éramos intrusos en un terreno desconocido y posiblemente no deseado. La primera noche decidimos acampar cerca de un claro, el único lugar donde la densidad de los árboles permitía ver un fragmento de cielo estrellado. El fuego que encendimos se reflejaba en los ojos curiosos y cautelosos de mis compañeros. La charla durante la cena fue escasa y limitada a lo esencial. A pesar del cansancio del día, había una tensión palpable en el aire, y muchos evitaban mirar directamente hacia la oscuridad que nos rodeaba. Con el paso de las horas, uno por uno, los miembros de mi pelotón se retiraron a sus tiendas buscando en el sueño un escape de la opresiva atmósfera del bosque susurro. Sin embargo, a pesar de mi agotamiento, me costó conciliar el sueño. El silencio del bosque, que ya de por sí era inquietante durante el día, se tornó casi ensordecedor en la oscuridad.
Estaba en ese estado entre la vigilia y el sueño cuando un sonido sutil llegó a mis oídos. Era como el susurro de una conversación distante. Traté de descifrar las palabras, de identificar de dónde provenía, pero todo era en vano. En un primer momento, asumí que quizás algún compañero estaba hablando en sueños, una reacción normal, considerando la tensión de la misión. Me levanté cuidadosamente, intentando no hacer ruido, y comencé a inspeccionar cada tienda. A la luz tenue de mi linterna, pude confirmar que todos y cada uno de mis compañeros estaban sumidos en un sueño profundo. La fuente del susurro seguía siendo un misterio. El sonido parecía venir de más adentro del bosque, arrastrándose entre los árboles y mezclándose con el silencio. Siguiendo mi instinto, caminé cautelosamente hacia el origen del sonido, pero cuanto más me adentraba, más difuso y distante se volvía, como si el propio bosque jugara un juego de escondidas conmigo. Decidí regresar al campamento, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Sin embargo, una cosa era el bosque susurro tenía secretos, y esa noche me había ofrecido una pequeña muestra de ellos. Pasados 3 días de nuestra incursión en el bosque susurro, el ambiente entre nosotros se había vuelto aún más tenso. Nuestra comida y agua empezaban a escasear y la moral del pelotón estaba al borde del colapso. Pero la peor noticia llegó al amanecer del 4.º día. 3 de nuestros hombres, que habían sido enviados a reconocer un posible camino a través del bosque, no regresaron. La última vez que los vimos fue cuando se internaron en la espesura con la promesa de volver antes del anochecer. Con los rostros marcados por la preocupación y el cansancio, organizamos rápidamente equipos de búsqueda, siguiendo las últimas coordenadas que habían reportado. Horas de búsqueda, en el laberinto de árboles y maleza, no arrojaron ninguna pista de su paradero. Las señales de radio no conseguían penetrar el espesor del bosque y nuestras voces de llamado parecían ser tragadas por la misma naturaleza. A medida que la noche caía y con ella una densa niebla, la esperanza de encontrar a nuestros compañeros disminuía. Decidimos montar campamento en el mismo lugar, con la esperanza de que al amanecer tendríamos mejor suerte. Sin embargo, esa noche el bosque parecía aún más vivo. El susurro, aquel que me había perturbado las noches anteriores, volvió con una intensidad que nunca había experimentado. Se sentía como si 1000 voces susurraran al unísono, pero aún así no podía descifrar lo que decían. Despertado por el susurro, salí de mi tienda y al alzar la vista hacia el bosque circundante, una sensación de terror me invadió. Entre la espesa neblina y las sombras proyectadas por la luna, juraría haber visto siluetas moviéndose. Eran figuras esbeltas y altas que se deslizaban entre los árboles tan rápidamente que apenas podía percibir sus movimientos. Sus formas no eran completamente humanas, pero tampoco podía identificar qué eran exactamente. Rápidamente alerté a los demás y todos nos pusimos en posición defensiva, esperando lo desconocido. Sin embargo, tan rápido como las figuras aparecieron, se desvanecieron en la oscuridad, dejándonos en un estado de alerta y confusión. Esa noche nadie durmió. Las horas parecían eternas mientras vigilábamos, esperando que las figuras volvieran. Pero el bosque, con sus secretos y susurros, se mantuvo misteriosamente silente hasta el amanecer. La noche había caído una vez más. El inquebrantable silencio del lugar se había instalado. La única luz venía del fuego que habíamos encendido, cuyas llamas danzaban inquietas, proyectando sombras retorcidas en las caras de mis compañeros. Habíamos formado un círculo alrededor del fuego, buscando en su calor y luminosidad un respiro del frío y la opresión del bosque. Estábamos compartiendo raciones de comida y recordando tiempos más simples, cuando uno de los soldados, Rodríguez, se puso de pie repentinamente, con los ojos fijos en la oscuridad del bosque. Antes de que pudiéramos preguntarle qué ocurría,
señaló y exclamó con voz: «Ahí están». Todos nos giramos al unísono y la visión que nos encontramos fue algo que jamás olvidaré. A pocos metros del límite de nuestro campamento se encontraban 3 figuras. Llevaban uniformes similares a los nuestros, con las mismas insignias y emblemas, pero ahí terminaban las similitudes. Donde deberían haber tenido rostros, solo había un vacío oscuro y sombrío, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Aunque no tenían ojos, sentía que nos observaban con una intensidad inquietante. El aire se volvió gélido, y ese familiar susurro que había estado presente en noches anteriores comenzó a intensificarse. Ahora no era simplemente un murmullo distante, sino un coro de voces que parecía venir de todas direcciones, llenando el aire y haciéndonos sentir atrapados y vulnerables. Pasaron en un suspenso agónico mientras las figuras permanecían inmóviles observándonos. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Finalmente, tan misteriosamente como aparecieron, las figuras retrocedieron lentamente hacia la espesura del bosque, desapareciendo entre las sombras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos mutuamente, buscando respuestas en los ojos de los demás, pero solo encontrando reflejado el mismo miedo y confusión. Aquella noche nos había mostrado una faceta aún más aterradora de sus secretos, y ninguno de nosotros sabía qué esperar a continuación. El consenso entre nosotros era unánime: abandonaríamos la misión y regresaríamos a la base. Lo que habíamos experimentado en el bosque susurro trascendía cualquier misión militar. Empacamos rápidamente con la esperanza de que a la luz del día el bosque sería menos hostil y podríamos encontrar nuestro camino de regreso. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una sensación de desesperanza empezó a asentarse. Los árboles que al principio parecían familiares comenzaron a verse idénticos entre sí, como si estuviéramos caminando en un bucle interminable. Los senderos que habíamos marcado para nuestro regreso se habían desvanecido o parecían llevarnos de nuevo al mismo punto de partida. Después de varios días de marcha constante, el agotamiento y el desánimo se apoderaron de nosotros. La comida y el agua estaban al borde de agotarse, y las noches en el bosque se volvían cada vez más aterradoras con sus susurros y sombras que nos acechaban. Traté de confiar en nuestra tecnología, pero el GPS mostraba errores continuamente, como si algo estuviera interfiriendo con su señal. Al verificar la brújula, la aguja giraba frenéticamente, incapaz de señalar un norte fijo. Era como si el bosque estuviera jugando con nuestras mentes, desorientándonos y arrastrándonos más profundo en su abrazo oscuro. Los rostros de mis compañeros reflejaban la desesperación y el temor. Algunos murmuraban sobre leyendas antiguas de lugares malditos que atrapan a los incautos y nunca los dejan ir. Otros hablaban de un mal ancestral que residía en el corazón del bosque, alimentándose de la energía de los perdidos. Una tarde, mientras intentábamos descansar y recuperar fuerzas, uno de los soldados afirmó haber oído un río cercano. Decidimos seguir el sonido, con la esperanza de que nos llevara a un área más abierta, o mejor aún, fuera del bosque. Pero como todo en el bosque, las cosas no eran lo que parecían, y pronto descubriríamos que este lugar guardaba aún más secretos de los que habíamos imaginado. Pasaron los días uno a uno. Los miembros de mi pelotón empezaron a desaparecer hasta que solo quedé yo. Una noche, mientras caminaba solo, el susurro se transformó en una voz clara y nítida que decía: «Únete a nosotros». Desperté empapado en sudor. En el hospital de la base militar me dijeron que me habían encontrado solo, caminando desorientado por el bosque. El pelotón nunca fue hallado, y aunque intenté olvidar, cada noche, cuando todo está en silencio, todavía escucho ese susurro invitándome a unirme a ellos en el bosque. Susurro la oscura realidad de los calabozos de experimentación militar. La noche había caído abruptamente, sumiendo el paisaje en un manto de penumbra.
El campamento que habíamos montado cerca de la frontera estaba ahora oculto bajo las sombras que lo envolvían todo, dándole un aire misterioso y desconocido. A lo lejos, las montañas se recortaban contra un cielo estrellado, y la luna, apenas visible, no ofrecía suficiente luz para romper la densidad del ambiente. El viento soplaba suavemente, agitando las tiendas y haciendo ondear las pequeñas banderas que habíamos colocado para señalizar nuestro territorio. El único sonido que se oía era el aleteo esporádico de alguna ave nocturna, quizás un búho o un murciélago cazando. En las primeras horas de la noche, las fogatas que antes ardían con fuerza, ahora eran apenas brasas que tintineaban con un suave resplandor anaranjado. Los soldados se habían retirado a sus tiendas, buscando refugio del frío y descanso para el día siguiente. Todo parecía tranquilo, y la serenidad de la noche daba una sensación de paz engañosa. Sin embargo, ese silencio profundo y abrumador fue interrumpido de forma violenta. De la nada, un eco sordo retumbó en el aire, seguido por los gritos de mis compañeros. Estos no eran gritos de júbilo o de conversación casual, sino de alarma y miedo. Pronto, el sonido ensordecedor de los disparos resonó en la noche, creando un caos total en el campamento, que hasta hace unos momentos yacía en calma. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, antes de que pudiera organizar mis pensamientos o preparar una respuesta a los gritos y disparos, sentí una presión inesperada. Era un golpe seco, rápido y contundente en la nuca, como si un martillo invisible me hubiera golpeado con toda su fuerza. La sorpresa y el dolor me aturdieron y sentí como mis piernas cedían bajo el peso de mi cuerpo. Un zumbido intenso llenó mis oídos y todo a mi alrededor comenzó a girar y desvanecerse. Los sonidos de la batalla, los gritos de mis compañeros y el estallido de las armas se fusionaron en un eco distante y distorsionado. Mi visión se tornó borrosa, los colores se mezclaron en una paleta caótica de tonos oscuros y luces brillantes que bailaban ante mis ojos. La sensación de caída fue abrumadora, como si me sumergiera en un abismo interminable, y aunque intenté aferrarme a la conciencia, luchar contra el mareo y la oscuridad que me envolvían fue en vano. El frío suelo se encontró con mi espalda y en ese instante todo se volvió oscuro. Una negrura total y silenciosa me envolvió, alejándome de la realidad y arrastrándome hacia un limbo incierto. Cuando desperté, el frío del ambiente fue lo primero que noté, un frío cortante que calaba hasta los huesos y que me hizo temblar involuntariamente. El suelo que estaba bajo mí era de piedra, duro y desigual, y mis mejillas sentían la rugosidad de éste. Con lentitud y cierto mareo, intenté levantar la cabeza y observar mi entorno. Estaba en un calabozo, una celda con paredes de piedra desgastada y techo tan bajo que sentía su opresión. Mis manos, al intentar moverlas, me hicieron consciente de las cuerdas que las ataban firmemente detrás de mi espalda. Estaban amarradas con tanta fuerza que la circulación parecía haberse interrumpido, dejándome con una sensación de hormigueo. Mis intentos por liberarme solo resultaron en dolor y frustración. Al levantar la vista, la penumbra del lugar me permitió distinguir a mis compañeros dispersos por la habitación. Estaban igual que yo, atados y con miradas desorientadas y aterrorizadas. Sus rostros, iluminados por la débil luz que se filtraba por una pequeña ventana enregada, reflejaban la desesperación de la situación. El aire estaba cargado no solo de humedad, sino de un pesado silencio, solo roto por el goteo constante de agua que se colaba desde algún punto del techo. Las paredes rezumaban humedad, y podía verse el moho que crecía en algunos rincones. Pero lo que más me impactó fue el olor, un olor penetrante a tierra mojada, mezclado con el hedor del sudor y el miedo que emanaba de cada uno de nosotros. Era un olor que hablaba de desesperanza y cautiverio, un recordatorio constante del peligro que enfrentábamos.
Pasó lo que pareció una eternidad hasta que la puerta se abrió. Un grupo de soldados con uniformes desconocidos entró. A la cabeza venía un hombre de semblante duro y ojos que destilaban crueldad. Comenzaron a hablar en un idioma que no entendía mientras reían y nos señalaban. Después de un rato, uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó a mí y me mostró una serie de fotos. En ellas había experimentos que involucraban a humanos, deformidades, cuerpos mutilados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que éramos sus próximos sujetos de experimentación. Las noches en aquel lugar eran eternas. De vez en cuando sacaban a uno de mis compañeros y cuando regresaba, si es que lo hacía, no era el mismo. Su mirada estaba perdida. Su cuerpo mostraba cicatrices y marcas de tortura. Un día, el líder del grupo enemigo entró al calabozo con un científico. Comenzaron a hablar entre ellos, pero lo que más me llamó la atención fue una especie de jeringa con un líquido oscuro. Se acercaron a uno de mis compañeros y sin mediar palabra le inyectaron el contenido. En cuestión de segundos, él comenzó a convulsionar. Sus ojos se tornaron blancos y su piel se oscureció. Estaba claro que tenían un plan macabro para nosotros, algo que iba más allá de la simple tortura. Estaban experimentando, buscando alguna forma de crear supersoldados o tal vez algo peor. La desesperación nos llevó a trazar un plan. Una noche, aprovechando la distracción de uno de los guardias, logramos liberarnos de nuestras ataduras. Con mucho cuidado y sigilo, avanzamos por los pasillos oscuros de la prisión, neutralizando a cualquier enemigo que encontráramos en el camino. Logramos salir al exterior. El aire frío y limpio nos llenó de vida. A lo lejos podíamos ver las luces de nuestro campamento. Sin perder tiempo, corrimos hacia la seguridad. Al llegar, contamos nuestra experiencia a nuestros superiores. Fue difícil para ellos creer lo que estábamos diciendo, pero las evidencias en nuestros cuerpos y las pesadillas que nos perseguían eran prueba suficiente. Bajo la luz del alba, mientras el campamento aún se recuperaba de la sorpresa y el desorden, nuestros superiores comenzaron a trazar un plan de rescate. Sabíamos que el tiempo era esencial, ya que cada minuto que pasaba era uno min más que nuestros camaradas pasaban en manos del enemigo. Expuestos a sus macabros experimentos, reunimos un equipo de élite, los mejores entre nosotros, expertos en tácticas de infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Se les proporcionaron armas y equipo de vanguardia preparados para enfrentar cualquier eventualidad. Con sigilo, nos acercamos al edificio que albergaba el calabozo, usando la densa vegetación y el terreno rocoso como cobertura. La operación comenzó con una distracción. Un grupo lanzó explosivos en el ala opuesta del edificio, atrayendo la atención de los guardias y dejando el camino libre para nuestro equipo principal. Avanzamos rápidamente, neutralizando a cualquier enemigo que encontráramos. En el camino, las salas estaban llenas de equipos científicos y mesas de operaciones, evidencia clara de los horrores que se perpetraban allí. Finalmente llegamos al calabozo. El alivio de encontrar a nuestros compañeros con vida fue inmenso, pero el estado en que estaban nos rompió el corazón, desnutridos, traumatizados y con marcas evidentes de tortura. Una vez que todos estuvieron a salvo, colocamos cargas explosivas en puntos estratégicos del edificio. Era esencial asegurarnos de que ese lugar de pesadillas quedara reducido a escombros para que nunca pudiera ser usado de nuevo para tales propósitos nefastos. Al final, mientras las llamas consumían el edificio y el humo oscurecía el cielo, supimos que habíamos eliminado la amenaza. Sin embargo, aunque el peligro físico había desaparecido, las heridas emocionales y psicológicas permanecerían con nosotros. Las cicatrices en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, así como el recuerdo de aquel calabozo y los experimentos que se llevaban a cabo allí, se convertirían en sombras que nos perseguirían por el resto de nuestras vidas.